La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva sentencia histórica, invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud sobre el derecho a la objeción de conciencia y determinó que el Congreso debe regularlo con el fin de no poner en riesgo las garantías de los pacientes. Pero, ¿qué es lo que exactamente determinó la Corte y por qué invalidó estos artículos? Vayamos por partes. Lo primero es que la libertad de conciencia ya está protegida. Está protegida en los artículos 5, 6 y 24 de la Constitución. Estos artículos asientan que los derechos de cualquier persona de ejercer la profesión, la industria, el comercio o trabajo que le acomode siempre que sean lícitos. También la Constitución establece la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Es decir, en nuestra cabeza puede pasar lo que nosotros decidamos sin que nadie pretenda cambiarlo, siempre y cuando esto no perjudique a terceros o no constituya un delito o faltan penados por la ley. De estos preceptos en la Constitución se desprende una amplia protección a la libertad de conciencia, la cual cabe dentro del ámbito interno de las personas, por lo que los prestadores de los servicios de salud, como cualquier ciudadana y ciudadano, pueden hacer valer sus derechos conforme a sus convicciones y creencias sin perjudicar el derecho de terceros. Eso significa que si bien la ley protege el derecho a la libertad de conciencia, se trata de un concepto subjetivo que le corresponde únicamente al profesional de salud que lo ejerza, es decir, a cada persona, y no puede corresponder a las instituciones de salud. Las instituciones de salud tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas y no debe transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante o discriminatoria. Y esto se permitiría si la definición que se quedó en la Ley General de Salud fuera tan general, lo que podría ocasionar, por un lado, la interferencia en la atención médica que requiere un paciente, dejando en estado de indefensión al no poder allegarse de la atención médica solicitada por motivos de índole moral. Y por el otro lado, lo que generaría es que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios, y que éste acepte o no como si las aceptara. Es decir, se trataría de imponerle una visión que a los pacientes en ese momento, lo único que se le tiene que garantizar es su derecho a la salud. Por otra parte, la Corte especificó que las autoridades sanitarias tienen la obligación de contar en todas las instalaciones de atención médica con personal que no sea objetor. También no se señalaba que los objetores de conciencia tienen la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de manera inmediata. Es decir, con esto se garantiza que haya personas que por conciencia no quieran realizar determinada situación médica o tratamiento, pero tendrían que referirlo para poder garantizar el derecho a la salud de las pacientes. Y también la Secretaría de Salud debería de poseer un registro de quienes son objetores, porque déjenme contarles que desafortunadamente hay personas que se dicen objetoras en el sector público, pero en el sector privado no lo son, porque esto evidentemente constituye un medio económico. Por estas razones es que la Corte resolvió invalidar este artículo y señaló la obligación que tiene el Congreso mexicano de legislar. Urge que el Congreso mexicano haga este tipo de legislaciones con un enfoque de derechos, que sobre todo garantice el derecho a la salud de los mexicanos. Por eso tienen una tarea por delante después de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por una parte garantice el derecho a la salud de todos los mexicanos y las mexicanas y que pueda dejar a salvo las libertades, entre ellas la libertad de conciencia. Muchas gracias.